Dicen que hay lugares que no se olvidan, porque te miran aunque cierres los ojos. Y la mansión Cardán era uno de esos lugares. Yo llegué ahí con una maleta rota, una carta del padre del pueblo, y el corazón lleno de miedo. Tenía 19 años, la piel marcada por el trabajo, y los ojos todavía hinchados de llorar la muerte de mi abuela. Ella me había enseñado todo, menos a vivir sin ella. El primer día que crucé esa puerta, sentí que el aire pesaba distinto. Las paredes respiraban. El mármol, el polvo, las cortinas cerradas, todo parecía observarme con una calma peligrosa. Era una casa que guardaba secretos, y yo, tan ingenua, no sabía que pronto me convertiría en uno de ellos. Me dijeron que el dueño era un hombre reservado. El nombre ya sonaba a poder, a alguien que podía mover el mundo con solo levantar una ceja. Nunca lo vi los primeros días, solo escuchaba el sonido de sus pasos lejanos y el eco de las órdenes que todos obedecían sin mirar. Las otras empleadas lo temían, pero también lo admiraban con ese tipo de fascinación peligrosa, que nace del miedo mezclado con curiosidad. Yo trataba de no pensar en él, de mantener la cabeza baja, las manos ocupadas y la voz ausente, hasta que una tarde, el destino decidió romper el silencio. Estaba en el jardín interior, ese pequeño oasis que parecía pertenecer a otro mundo. Cantaba una melodía vieja, una de esas que mi abuela murmuraba cuando el sol se escondía. No sabía que me escuchaban, hasta que una voz grave, profunda, rozó mi espalda. «Esa canción», dijo él. Mi madre también la cantaba. No tuve que girar para saber quién era. El aire se detuvo. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Cuando al fin lo miré, entendí por qué todos temían su mirada. Tenía los ojos del color del invierno, una calma que dolía y una tristeza escondida tan honda que daba miedo tocarla. «Disculpe, señor, no sabía que estaba aquí», balbuceé. Él sonrió, pero no con ternura. Era una sonrisa que medía, que analizaba. «No interrumpas», dijo. «Cántala otra vez». Y lo hice. Canté con la voz temblando, mientras sentía sus ojos recorriéndome, como si buscara en mí algo que no entendía. No sabía entonces que desde ese instante ya no volvería a ser invisible, ni para él, ni para mí misma. Esa noche, cuando subí al ático donde dormía, el silencio de la casa me pareció distinto. Ya no era un enemigo, era una promesa, una que me asustaba y me llamaba al mismo tiempo. Desde la ventana veía su sombra cruzar los pasillos, alta, impecable, tan segura como un dios. Y yo, pequeña, temblando entre las sábanas, me pregunté por primera vez qué se siente ser deseada por alguien que puede destruirte. Lo supe después, y no fue un sueño. Fue una herida que todavía sangra cuando lo nombro. No sé en qué momento su presencia comenzó a seguirme, como un perfume invisible que no se iba con el jabón ni con el agua fría. Era como si él estuviera en todas partes, aunque no pronunciara mi nombre. Donovan Cardán tenía una forma extraña de habitar el silencio. No necesitaba levantar la voz para que todos lo obedecieran. Su sola mirada bastaba para que el aire se cortara. Su elegancia no era de esas que buscan admiración. Era una elegancia que imponía distancia, como si el mundo entero le quedara pequeño y nada ni nadie fuera digno de acercarse demasiado. Pero entonces estaba yo, una empleada joven, torpe, con las manos llenas de jabón y los ojos llenos de preguntas. Durante semanas fingimos no vernos. Yo bajaba la cabeza cuando lo cruzaba en los pasillos, y él, con esa calma que dolía, apenas giraba el rostro, como si mi existencia fuera solo un ruido leve entre sus pensamientos. Pero lo sentía. Sentía su mirada detrás de mí, siguiéndome en cada movimiento, como si mis pasos le recordaran algo perdido, algo que dolía. Una noche, mientras limpiaba el estudio principal, escuché cómo se abría la puerta. Mi corazón se detuvo. El reflejo en el cristal del ventanal me lo mostró antes de que girara. Él estaba ahí, sin corbata, con las mangas arremangadas, la sombra de la noche marcando sus facciones. Y esa mirada que parecía desnudar el alma sin tocarla. «Señor Cardán, no sabía que aún estaba despierto», murmuré. «Nunca duermo bien», respondió. Su voz tenía un tono cansado, como si cada palabra cargara con un peso que yo no entendía. Se acercó a la mesa, tomó un vaso de whisky
Lo giró entre sus dedos largos y perfectos. ¿Te asusta este lugar?, preguntó sin mirarme. No el lugar, contesté con sinceridad. Me asustan las cosas que no se dicen. Entonces levantó la vista, y en ese instante el mundo se detuvo. Nadie me había mirado así, ni siquiera los ojos del sacerdote cuando me hablaba de Dios. Era una mirada que dolía, porque veía todo. La soledad, el miedo, la inocencia, la curiosidad, todo. Y por un segundo juraría que también vi tristeza. Tienes razón, dijo al fin. En esta casa las cosas que no se dicen son las que más pesan. El reloj del escritorio marcaba las 11:30. El viento afuera golpeaba los cristales y las luces del candelabro temblaban, como si la noche también contuviera la respiración. Él se acercó un paso más. Yo retrocedí sin querer hasta que mi espalda tocó la estantería. El olor del whisky, mezclado con su perfume, me rodeó como un hechizo. Era un aroma a madera vieja, a tormenta y a fuego contenido. ¿Te han dicho alguna vez que no sabes esconder lo que sientes?, susurró. No sé a qué se refiere, señor. A esto, dijo, y rozó con un dedo una hebra de mi cabello que se había soltado. Su toque fue tan leve, pero sentí que mi cuerpo entero se quebraba por dentro. Fue como si algo dormido despertara en mí, algo que ni yo misma sabía que existía. Quise apartarme, pero no pude. No por miedo, sino por esa extraña certeza de que ese momento cambiaría todo, aunque ninguno de los dos lo dijera. Debería irme, dije sin convencerme. Podrías, susurró él, pero no lo harás. Y tenía razón. No me moví, no pude. El silencio entre los dos era espeso, tan cargado de algo prohibido, que bastaba una palabra para hacerlo arder. Pero él no dijo nada más. Solo se apartó, como si luchar contra sí mismo fuera su forma de protegerme. Vete a descansar, Amelia, ordenó al fin, con la voz que usaba para ocultar lo que sentía. Esa fue la primera vez que dijo mi nombre, y lo pronunció como si lo hubiera guardado por años en la boca. Subí las escaleras con las piernas temblando. El corazón me latía tan fuerte que temía que despertara a toda la casa. Y mientras me recostaba en la cama del ático, miré mis manos. Aún temblaban, no por miedo, sino por un deseo que no entendía, que no pedí, pero que me había marcado como una quemadura invisible. Esa noche soñé con él. Lo soñé en un jardín de invierno, con la camisa abierta y los ojos heridos. En el sueño, su voz me decía cosas que nunca se atrevería a decir despierto. Y cuando desperté, con el amanecer dorando las paredes, supe que ya no había vuelta atrás. No se puede desear al demonio y salir ilesa. Pero lo que nadie te advierte es que a veces el demonio también está herido y solo quiere que alguien lo mire sin miedo. Desde entonces lo veía diferente. En cada gesto, en cada silencio. Su dureza tenía grietas y a través de ellas se escapaba algo que parecía ternura. Yo trataba de convencerme de que era solo una fantasía, un juego peligroso que existía solo en mi cabeza. Pero una tarde, mientras servía el café en el comedor, nuestros dedos se rozaron por accidente. Solo un segundo. Pero en ese segundo sentí que el tiempo se partía en dos. Él también lo sintió. Lo vi en su mirada. Y sin decir una palabra se levantó y se fue, dejándome ahí, con el corazón ardiendo y una certeza que dolía más que cualquier castigo. Aquel hombre no era mi amo, era mi destino. Y aunque el mundo me lo prohibiera, ya era demasiado tarde para escapar de él. Hay noches que no se olvidan, porque no solo te quitan el sueño, te quitan la paz. Después de aquella tarde en el estudio, la casa ya no era la misma. O quizá era yo la que había cambiado. El aire olía distinto, como si la lluvia que caía sobre los jardines trajera algo más que humedad. Una promesa silenciosa, una amenaza de algo que aún no tenía nombre. Cada vez que Donovan cruzaba el pasillo, todo mi cuerpo lo sabía antes que mis ojos. Era como si su presencia tuviera un idioma propio, uno que solo mi piel entendía. No necesitaba tocarme. Bastaba que pasara cerca para que el mundo perdiera sentido. Intenté distraerme con el trabajo. Pulí los pisos hasta que brillaron como espejos. Lavé las sábanas hasta que mis manos sangraron. Me refugié en las tareas domésticas como si fregar lo invisible pudiera borrar lo que sentía.
pero no se puede limpiar lo que se lleva adentro. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, la cocinera, doña Sebastiana, me observó con sus ojos cansados. Tenía ese tipo de mirada que atraviesa las mentiras. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal para que pueda seguir contándote más historias como esta. Deja tu like y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? No te acostumbres al sonido de sus pasos, me dijo sin levantar la voz. Los hombres como él no miran a las muchachas como tú sin motivo. Y cuando miran, dejan heridas que tardan en cerrar. Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir. No respondí, solo asentí, porque mentirle a una mujer que ya vio demasiadas cosas sería inútil. Pero el destino, cuando quiere probarte, no escucha advertencias. Esa misma noche el cielo se quebró con un trueno y la mansión entera pareció temblar. Los relámpagos iluminaban los corredores como cuchillos de luz y el viento hacía gemir las ventanas antiguas. Yo estaba en el pasillo, con una vela en la mano, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas, cuando escuché un sonido, un suspiro, un eco de pasos en la ala este, esa parte de la casa donde nadie debía entrar. La curiosidad me pudo, o tal vez no era curiosidad, tal vez era él. Avancé despacio. El corazón me golpeaba las costillas con fuerza. Y entonces lo vi. Donovan estaba de pie frente a una puerta cerrada, vestido solo con una camisa blanca empapada por la lluvia. Tenía el cabello mojado pegado a la frente, y las gotas resbalaban por su cuello hasta perderse bajo el lino. No me vio enseguida. Parecía perdido en otro tiempo, en otro dolor. Cuando giró, sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante creí ver miedo en ellos. ¿Qué haces aquí? Su voz fue un golpe seco, pero su mirada era puro temblor. Escuché un ruido. Pensé que algo pasaba, respondí, apretando la vela entre los dedos. Aquí no pasa nada. Entonces, ¿por qué tiembla su voz, señor? Él se acercó. Cada paso suyo resonaba como un latido, hasta quedar tan cerca que la llama de mi vela tembló entre nosotros. «No sabes lo que preguntas, Amelia», susurró. «En esta casa hay puertas que no deben abrirse, ni siquiera con el alma». «¿Y esa puerta?», pregunté sin reconocerme a mí misma. «¿Qué hay detrás?». Por un momento creí que no respondería, pero lo hizo con una voz tan baja que apenas era un hilo. El pasado, y en su rostro vi algo que me heló la sangre. No era rabia, era culpa. De pronto, una ráfaga de viento apagó la vela. La oscuridad nos envolvió por completo, y en esa negrura sentí su mano rozar la mía. No fue un gesto planeado, fue un reflejo, una necesidad humana, desesperada de no estar solo. Su piel estaba fría, pero el contacto encendió algo en mí. Una llama que ningún viento podría apagar. «Debes irte», murmuró él, pero su mano no se movió. «¿Y usted?», pregunté apenas respirando. «¿Alguna vez se ha ido de aquí, aunque sea por dentro?». Él cerró los ojos. Y entonces lo entendí. Ese hombre no vivía en la casa vivía en él. Era su prisión, su castigo, su recuerdo. Sin decir nada más, se apartó y caminó hacia la escalera. La vela, muerta en mi mano, ya no me servía de nada. El fuego ahora ardía dentro de mí. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repitiendo una y otra vez su voz en mi cabeza. El pasado. ¿Qué podía esconder un hombre así? ¿Qué podía dolerle tanto como para convertirlo en piedra? Los días siguientes, la mansión volvió a su calma habitual. Los relojes marcaban el tiempo con la misma precisión cruel, y el sonido de la lluvia volvió a ser solo eso, lluvia. Pero algo en mí había cambiado. Empecé a notar los pequeños detalles, la forma en que él tocaba las paredes al caminar, como si buscara algo que ya no estaba. Las cicatrices en sus manos, esas líneas blancas que parecían historias sin contar. Y su mirada, siempre fija en un retrato de una mujer rubia, colgado sobre la escalera principal. Una noche me atreví a preguntar a doña Sebastiana. «¿Quién es ella?». «La señora Isadora», dijo en voz baja. «La esposa que desapareció una noche de tormenta». Mi cuerpo se estremeció. Todo en esa casa tenía tormentas, incluso el amor. Esa revelación me acompañó durante días, como una sombra pegada a mis pasos. Y aunque intenté ignorarlo, cada vez que Donovan aparecía,
El retrato parecía mirarnos, como si juzgara algo que aún no había ocurrido, pero que ya estaba escrito. Hasta que una tarde lo encontré en la biblioteca. La luz del atardecer caía sobre su rostro, y en sus manos sostenía una copa medio vacía. Tenía los ojos enrojecidos, la voz rasgada de silencio. ¿Alguna vez has amado a alguien que no debías?, preguntó sin mirarme. Su pregunta me atravesó como un cuchillo. No lo sé, respondí con un hilo de voz. Creo que estoy a punto de saberlo. Él levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, y en ellos vi algo que nunca pensé ver: fragilidad. No te acerques demasiado, Amelia, dijo con un suspiro. Yo no sé amar sin destruir. Pero sus palabras llegaron tarde. Ya me había acercado. Ya lo amaba, aunque no lo dijera, aunque doliera. Me quedé a su lado en silencio, mirando cómo el sol moría tras las montañas, y supe que todo lo que vendría después sería tan hermoso como peligroso, porque hay hombres que no se aman con la mente, se aman con las cicatrices. Y yo ya tenía una suya en el alma. Hay cosas que uno no planea sentir. Te prometes mantener la distancia, protegerte, no mirar más de la cuenta. Pero el corazón no obedece. Y el mío ya se había rendido sin pedir permiso. Después de aquella tarde en la biblioteca, nada volvió a ser igual. Donovan evitaba mis ojos como si mi mirada pudiera destruir lo poco de calma que le quedaba. Y yo fingía no sentirlo. Pero cada vez que entraba en una habitación, mi cuerpo lo reconocía antes que mi mente. El silencio entre nosotros se volvió un lenguaje propio, una conversación muda que solo el alma podía entender. Había noches en las que pasaba junto a su despacho y lo escuchaba tocar el piano. Eran notas tristes, rotas, como si cada tecla fuera una confesión. Yo me quedaba ahí, en el pasillo, oculta detrás de la puerta entreabierta, viendo su silueta dibujada por la luz de la lámpara. Sus manos eran fuertes, pero temblaban al tocar las teclas. Y entonces entendí algo. Ese hombre, al que todos temían, solo sabía ser cruel porque el dolor lo había vuelto su escudo. Una noche la lluvia volvió, como si el cielo repitiera la historia una y otra vez, como si quisiera advertirnos de algo. Yo estaba en la cocina cuando un trueno hizo temblar los cristales. Doña Sebastiana murmuró una oración, pero yo solo pude pensar en él. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me decía que estaba sufriendo. Subí las escaleras sin pensarlo. La casa entera estaba a oscuras, solo una luz tenue se filtraba desde su despacho. Toqué la puerta, pero no respondió. Empujé despacio y lo vi. Donovan estaba sentado frente al piano, la cabeza entre las manos, la botella vacía a un costado. Su respiración era agitada, su camisa desabotonada hasta el pecho y su mirada perdida. «Señor Cardán», susurré. «¿Está bien?» Él levantó la vista con lentitud. Sus ojos no tenían la dureza de siempre. Estaban húmedos, frágiles, como los de un niño que carga culpas demasiado grandes. «No debiste venir», dijo con voz ronca. «No podía quedarme abajo». Lo escuché gritar. No fue un grito, fue un recuerdo, murmuró. A veces los recuerdos también duelen en voz alta. Me acerqué un poco más. La luz del candelabro jugaba con las sombras, dibujando líneas sobre su rostro. Había algo diferente en él. Su arrogancia se había caído, dejando al descubierto al hombre que había debajo, uno que ya no sabía cómo sostenerse. «¿Por qué no deja que alguien lo escuche?», pregunté con suavidad. «Porque nadie entiende», susurró, y apretó los puños. «Nadie sabe lo que es vivir con la culpa de haber amado y perdido todo». Guardó silencio. Su respiración se rompía, y yo sentí un nudo en la garganta. No sabía qué decir, así que solo me quedé ahí, mirándolo con una ternura que no pude ocultar. Entonces, sin avisar, se levantó. Su sombra me envolvió por completo. Podía oler el alcohol, el perfume de su piel, el aire tibio que salía de su respiración. «No te acerques tanto, Amelia», susurró. «Ya estoy cerca, señor. No hay vuelta atrás». Sus ojos se cerraron un instante, como si luchara contra sí mismo. Y cuando los abrió, no había frialdad en ellos, había fuego. «No sabes lo que haces», dijo. «Sí lo sé», respondí temblando. «Estoy intentando salvar a alguien que no quiere ser salvado». Su risa fue triste, una mezcla de dolor y ternura. «¿Salvarme? Nadie puede salvar lo que ya está roto».
Entonces déjeme romperme con usted, dije sin pensarlo. No sé si fue el vino, la lluvia o la soledad, pero en ese momento se rindió. Su mano tocó mi mejilla con una delicadeza que no esperaba de él. Sus dedos eran ásperos, marcados por el tiempo, pero su caricia fue tan suave que me dolió. «No deberías mirar así a un hombre como yo», murmuró. «Y usted no debería mirar así a una muchacha como yo», respondí. Ninguno se movió. Solo el sonido de la lluvia llenaba la habitación. Podía sentir su respiración chocar contra la mía. Tan cerca, tan peligrosa. Y entonces se apartó, de golpe, como si acabara de despertar de un sueño que no debía tener. «Vete, Amelia, por favor». Su voz sonó diferente. No era una orden, era un ruego. «No puedo dejarlo así», dije, acercándome otra vez. Él se giró y su mirada me detuvo. Estaba al borde del abismo, y lo sabía. No sabía si el peligro era él, o lo que yo sentía por él. «Isadora», susurró sin darse cuenta. Mi corazón se detuvo. «¿Quién es Isadora?», pregunté, aunque ya sabía que esa pregunta dolería. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayó. «Mi esposa», respondió, «la mujer que amé y que murió por mi culpa». El silencio fue un cuchillo. Yo no podía moverse ni respirar. Él caminó hasta la ventana, mirando la tormenta como si buscara redención en el cielo. Era joven, hermosa, libre, y yo era un hombre enfermo de control. La amé como se ama lo que uno teme perder. Demasiado. Tanto que la ahogué en mi propia oscuridad. Cerró los ojos, y la confesión salió de su boca con un temblor que me partió el alma. Una noche discutimos. Le grité cosas que no merecía. Ella salió bajo la lluvia y no volvió. Dicen que se cayó al río, pero yo sé que fue mi rabia la que la empujó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él seguía de espaldas, pero su voz ya no era la de un hombre poderoso. Era la de alguien que había perdido todo. «Desde entonces, esta casa me recuerda lo que hice», susurró. «Cada habitación, cada sombra, todo. Yo no vivo aquí, Amelia. Solo cumplo condena». Dio un paso hacia mí. Su rostro estaba marcado por una tristeza imposible de describir. «¿Y tú? Tú viniste a recordarme que aún soy humano, y eso me aterra más que la muerte». No supe qué decir. Solo levanté mi mano y toqué la suya. Él no se movió. Sus dedos se cerraron sobre los míos, como si hubiera estado esperando ese gesto toda la vida. Y en ese silencio, en medio de la tormenta, entendí que lo amaba. No por lo que era, sino por lo que escondía, porque incluso las almas más rotas merecen ser vistas. Él bajó la cabeza, sus labios rozaron mi frente, y su voz fue apenas un suspiro. «No sabes en qué infierno te estás metiendo, Amelia. Entonces enséñeme a sobrevivir en el suyo», respondí. La tormenta siguió rugiendo afuera, pero dentro de esa habitación ya no llovía. Solo ardíamos, en silencio, como dos almas que se reconocen en medio del fuego. Dicen que el amor verdadero no nace con besos ni promesas, sino con silencios que duelen. Y el nuestro nació así, en la pausa entre una mirada y otra, en el espacio invisible donde el miedo se convierte en deseo. Después de aquella noche de confesiones, algo cambió entre nosotros. Ya no podíamos fingir que éramos dos desconocidos, jugando a no mirarse. Las palabras sobraban, las miradas bastaban. Pero lo nuestro era una sombra que no podía mostrarse. Él era mi amo, yo, su empleada. Y en esa casa, donde hasta los retratos juzgaban, amarlo era un pecado que podía costarme el alma. Los días transcurrían entre tareas domésticas y respiraciones contenidas. El amanecer me encontraba barriendo los pasillos, pero en mi mente todavía resonaba su voz. Esa voz grave, rota, que se había quedado habitando en mí. A veces lo veía desde lejos, en el balcón, mirando el horizonte con la misma expresión de quien busca algo que ya no existe. Otras bajaba a desayunar sin decir palabra, vestido de negro, impecable, pero con los ojos de alguien que no duerme desde hace años. Su silencio se volvió mi obsesión. Quería entenderlo, romper la muralla de hielo que lo rodeaba, descubrir qué quedaba del hombre detrás del nombre Cardán. Una tarde, el destino me dio esa oportunidad. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada. Yo estaba ordenando el invernadero cuando lo vi llegar, sin abrigo, con las mangas arremangadas, con la mirada perdida entre las flores marchitas.
No me habló enseguida, solo observó los lirios. Eran sus favoritas, dijo al fin en voz baja. Sabía que hablaba de Isadora. Son flores tristes, murmuré. No, corrigió con una leve sonrisa amarga. Son flores que saben morir con elegancia. Su frase me atravesó. Había algo en su tono, una ternura escondida bajo capas de culpa. Y antes de poder pensarlo, dije algo que cambió todo. Usted también sabe morir así, todos los días. Él levantó la vista. Sus ojos me buscaron como si mis palabras lo hubieran desnudado. Y entonces, en ese instante, supe que ya no habría marcha atrás. El aire se llenó de un silencio espeso. Su mano, temblorosa, tocó una flor marchita y la arrancó del tallo. La sostuvo entre los dedos, mirándola con esa tristeza infinita. ¿Por qué no me odias?, preguntó casi en un susurro. «Porque no puedo», respondí. «Y porque tal vez el odio es solo amor que no supo curarse». Su respiración cambió. Su mirada bajó hasta mis labios y el mundo pareció detenerse. El olor del invernadero, flores húmedas, tierra y hojas, se mezcló con el calor de su cuerpo acercándose al mío. Y entonces me besó. No fue un beso de pasión ciega. Fue un beso contenido, doloroso, como si sus labios pidieran perdón antes de tocar los míos. Un beso que sabía a culpa, a whisky y a lágrimas secas. Sus manos temblaban, las mías también. Pero en ese temblor había algo más que miedo. Había vida. Cuando se apartó, no dijo nada. Sus ojos lo decían todo. Y yo me quedé sin aliento. «Esto no debió pasar», susurró. «Entonces, ¿por qué lo hizo?» «Porque llevo años sin sentirme vivo». Su voz era un hilo, una confesión que se rompía en cada palabra. Y antes de que pudiera responder, se alejó sin mirar atrás, dejándome ahí, con el alma encendida y el corazón hecho cenizas. Esa noche no dormí. Escuché sus pasos ir y venir por los pasillos, como si su propio cuerpo luchara contra lo que sentía. Y yo también luché, entre la razón y el deseo, entre el miedo y esa voz interna que me decía que algunos amores están destinados a arder, aunque el fuego los consuma. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Nos cruzábamos en los pasillos, pero nuestros cuerpos hablaban otro idioma. El de los silencios que pesan, el de los ojos que se buscan sin permiso. Doña Sebastiana lo notó. Las mujeres mayores siempre lo notan. Una tarde, mientras planchaba, me miró fijo y dijo: «Te estás metiendo en un fuego que no distingue entre amo y sirvienta». «Ya estoy dentro», le respondí sin poder evitarlo. Ella suspiró. «Entonces reza, niña, porque los amores imposibles no matan de hambre, pero sí de ausencia». Sus palabras me persiguieron, y sin embargo, no podía alejarme. No después de haber probado lo que era sentirme viva. Una madrugada, mientras limpiaba la galería, lo escuché discutir con alguien por teléfono. Su voz era dura, fría. «No me interesa lo que diga el abogado. Esa herencia no le pertenece». «¿A quién se refiere?», pregunté cuando entró en la habitación. Su mirada fue un relámpago. «A nadie que debas conocer». Pero su tono escondía algo más que enojo. Semanas después, lo descubrí. En una caja de madera en el despacho, encontré una carta vieja, amarillenta, dirigida a Carmen Elena Santos. Mi corazón se detuvo. Ese era el nombre de mi madre. Abrí la carta con las manos temblando. Era de Elena Santos, escrita a la familia Cardán. Hablaba de una niña que había tenido que entregar, por vergüenza, por miedo, por dinero. Y al final una frase: «Si algún día esta carta llega a ti, sabrás que la niña es tuya, Donovan, tu hija». Sentí que el suelo desaparecía. Todo giraba. La sangre me quemaba las venas. No podía ser. ¿La hija del hombre al que amaba? Me quedé paralizada, sosteniendo esa carta como si pesara una vida entera. Todo cobró sentido. Su mirada la primera vez, su necesidad de alejarme, su culpa infinita. Cuando él me encontró llorando con la carta en las manos, no dijo nada, solo me miró. Y en sus ojos vi la tragedia de dos almas destinadas a amarse, cuando ya era demasiado tarde. El silencio se volvió insoportable. Yo quería gritar, correr, huir de esa verdad, pero mis piernas no respondían. Solo logré susurrar: «¿Es cierto?». «Sí». Su voz quebrada fue la confirmación más cruel del mundo. «Por eso me apartaba», continuó.
Por eso me odié cada vez que te miré y sentí algo que no debía. No sabía si era amor o el castigo más grande que el destino podía darme. Mis lágrimas no me dejaban ver. Él intentó acercarse, pero di un paso atrás. No, no me toque. No ahora. No después de esto. Su rostro se contrajo, como si cada palabra mía fuera una herida abierta. Melia, no lo sabía, lo juro. Cuando llegaste, solo vi a una muchacha con la voz de mi madre y los ojos del cielo. No supe quién eras, hasta que fue demasiado tarde. El mundo se me vino abajo. Mi amor, ese amor que había nacido del silencio, ahora se convertía en un abismo. Esa noche me encerré en mi habitación, llorando hasta que amaneció. La lluvia volvió a caer sobre la casa, como si el cielo también llorara con nosotros. Y en el fondo, muy en el fondo, a pesar de todo, supe que mi corazón seguiría amándolo, aunque el destino nos hubiera hecho enemigos de la vida. Porque hay amores que no nacen para quedarse, nacen para destrozarte y enseñarte lo que significa sentir. A veces, la verdad no llega para liberarte, llega para destrozarte, para recordarte que incluso el amor más puro puede tener raíces malditas. Después de aquella noche en que la carta cayó en mis manos, todo cambió. La casa se volvió un eco sin alma. El aire era más frío, los relojes más lentos y los pasos de Donovan más pesados que nunca. Pasé días sin salir de mi habitación. Las lágrimas secas manchaban mis mejillas y mi voz se quebraba cuando intentaba rezar. ¿Cómo se reza cuando el amor se vuelve pecado? Lo amaba. Eso era lo más cruel de todo. Aunque el destino me gritara que debía odiarlo. Una tarde escuché que la puerta del ático se abría. No me moví. Sabía que era él. Su voz, baja, temblorosa, llenó la habitación. Amelia, no diga mi nombre. Tengo que explicarte. ¿Explicarme qué? Pregunté, girando por fin para mirarlo. ¿Que la vida se rió de nosotros? ¿Que Dios se olvidó de ponernos en lugares distintos? Él bajó la cabeza, como si mis palabras fueran cuchillos que merecía. No lo sabía, repitió. Si lo hubiera sabido, nunca te habría mirado así. Pero lo hizo. Sí, y yo también. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Era el silencio de dos almas que se aman y se rechazan al mismo tiempo, que quieren abrazarse, pero también desaparecer. Él dio un paso hacia mí, despacio. Sus ojos estaban rojos, su respiración quebrada. ¿Sabes lo que más me duele, Amelia? ¿Qué? Que incluso ahora aún deseo quedarme contigo. Sentí un nudo en la garganta. No podía llorar más. Ya no quedaban lágrimas. Yo también, señor, murmuré. Pero esto no puede seguir. No me llames señor. Entonces, ¿cómo debo llamarlo? Llámame por mi nombre, como cuando todavía no sabías quién era yo. Su voz se quebró en la última palabra, y en ese instante supe que ya no era el hombre poderoso que todos temían. Era solo un ser humano buscando perdón en el lugar equivocado. Nos quedamos frente a frente, con el alma desnuda y las manos vacías. Él levantó la suya y la apoyó en mi mejilla. No hubo deseo, ni fuego, ni pecado en ese gesto. Solo dolor. Un dolor limpio, inevitable, que unía nuestras heridas. No quiero perderte, susurró. Ya me perdió el día que nací. Sus ojos se cerraron. Una lágrima cayó, y entonces comprendí que los hombres también lloran cuando aman demasiado. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. La noticia corrió por la casa como un viento envenenado. Doña Sebastiana lo supo primero. No dijo una palabra, pero sus ojos lo decían todo. La tragedia ya estaba escrita. Hija, hay amores que nacen de la herida equivocada, me dijo un día. No te castigues por sentir, pero tampoco te quedes donde el alma no puede respirar. Quise huir. Empaqué mi maleta vieja, esa que había traído cuando llegué sin nada, y me detuve frente a la puerta. No podía irme sin despedirme. Lo busqué por toda la casa. Lo encontré en el despacho, de pie, frente al retrato de Isadora. La lluvia golpeaba los cristales. Parecía una escena repetida del destino. ¿Por qué estás aquí?, preguntó sin girar. No puedes irte. Ya no puedo quedarme. Se giró al fin. Su rostro estaba pálido, su mirada vacía. ¿Y si te dijera que la sangre no importa?, dijo con desesperación. ¿Y si lo único que importa es lo que sentimos? Diría que eso es amor, pero también locura.
Entonces déjame ser un loco más. Sus palabras me desgarraron. Quise borrar el mundo y quedarme con él. Pero la vida no se borra con deseos. Donovan, dije con voz temblorosa, no puedo ser parte de tu culpa. Y tú no puedes seguir cargando con la mía. Me miró en silencio. Sus labios temblaron. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Si el destino fue cruel, al menos déjame amarte en silencio. Déjame recordarte como el único error que me hizo sentir vivo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No podía hablar, solo lo abracé, como si ese abrazo fuera el último, como si pudiera quedarme en él para siempre. Su respiración chocaba contra mi cuello, y el olor de su piel se quedó grabado en mí, mezcla de lluvia, dolor y ternura. Nos quedamos así mucho tiempo, sin palabras, sin futuro, solo presentes infinitos. Te escribiré, me dijo al fin, mientras su voz se rompía. Aunque nunca me respondas. Asentí con las lágrimas cayendo otra vez. Y yo rezaré por usted, aunque Dios no quiera escucharnos. Salí de la mansión esa misma tarde. El cielo estaba gris, y el camino embarrado se extendía como una herida abierta. Cada paso que daba dolía, porque sabía que con cada uno de ellos dejaba atrás algo más que una casa. Dejaba al hombre que me enseñó a sentir. Cuando miré hacia atrás, él seguía de pie en el balcón, bajo la lluvia. No se movió, ni siquiera intentó detenerme, porque sabía, igual que yo, que el amor también sabe despedirse cuando duele demasiado. Y mientras el viento me golpeaba el rostro, pensé en lo irónico que era todo. Había llegado a esa mansión buscando trabajo, y me fui de ella con el corazón en ruinas, pero con el alma despierta. Porque algunos amores no vienen para quedarse. Vienen para enseñarte que incluso el pecado puede tener la forma del amor. Dicen que alejarse cura, que el tiempo, con su paciencia silenciosa, apaga las heridas. Pero no siempre es verdad. Hay amores que no se curan, solo aprenden a doler de otra manera. Pasaron 3 meses desde que dejé la mansión Cardán. 3 meses de amaneceres sin su voz, de noches sin el ruido de sus pasos, de sueños donde todavía lo buscaba entre sombras. Me instalé en un pequeño pueblo al norte, un lugar de calles empedradas y casas de techo rojo. Conseguí trabajo en una panadería, amasando pan con las manos que antes habían limpiado mármol. El olor a harina y café recién hecho llenaba mis días, pero ninguna fragancia podía borrarla de su piel. Las mujeres del pueblo hablaban poco, los hombres saludaban con respeto. Yo era la muchacha nueva, la que nadie conocía y nadie quería preguntar demasiado. Y yo lo agradecía, porque ¿cómo se explica un amor que no se puede nombrar? Al caer la tarde, me sentaba en la puerta del cuarto que rentaba, mirando las montañas teñirse de dorado. A veces escribía cartas que nunca enviaba. Querido Donovan, y luego el papel quedaba en blanco, porque no había palabras para un amor que aún ardía, pero que ya no tenía cuerpo. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía su voz en el silencio, a veces suave, como una plegaria, a veces rota como una maldición. No sabes en qué infierno te estás metiendo, Amelia. Y lo sabía, pero lo habría vuelto a elegir 1 y 1000 veces, porque incluso en la culpa había belleza en amarlo. Un día, mientras servía café a los clientes, entró un hombre con traje oscuro y sombrero. Tenía el porte de alguien que no pertenecía a ese lugar. Sus ojos recorrieron el local con cautela, hasta detenerse en mí. ¿Amelia Santos?, preguntó. Asentí, con el corazón acelerado. «Traigo algo para usted». Sacó un sobresellado. El papel era grueso, elegante, y en la esquina inferior derecha reconocí su letra. Mis manos temblaban. No lo abrí frente al mensajero. Esperé a estar sola, en el silencio de mi habitación. Cuando rompí el sello, una fragancia leve a madera y tabaco escapó del papel, y su voz volvió a mí en forma de tinta. «Amelia, he intentado olvidarte, pero el alma no obedece. Cada rincón de esta casa me grita tu nombre. Doña Sebastiana me dejó. Dijo que ya no soportaba ver a un hombre vivo entre fantasmas. Tal vez tiene razón, pero tú eras la única que me hacía sentir que aún quedaba algo de luz en mí. Si alguna vez me perdonas, no lo hagas por lo que fui, sino por lo que quise ser cuando te miraba». Las lágrimas mojaron la carta antes de que terminara de leerla. Sus palabras eran heridas abiertas. Cada frase tenía el peso de todo lo que no pudimos vivir.
He decidido irme, lejos, donde ni mi nombre ni mi culpa puedan alcanzarte. Si algún día vuelves a esta casa, encontrarás en el piano una llave. Con ella abrirás la puerta del ala este. Ahí está mi verdad, la que nunca me atreví a contarte. Mi corazón se paralizó. La puerta del ala este. Aquella noche, la misma donde lo encontré bajo la tormenta, frente a una puerta cerrada. No dormí, ni esa noche, ni la siguiente. Las palabras de la carta me perseguían. Y aunque me prometí no regresar jamás, al tercer día empaqué mis pocas cosas. Tenía que saber, no por curiosidad, sino por necesidad, porque ningún amor puede morir sin la verdad completa. El viaje fue largo. El camino estaba cubierto de niebla. Cada kilómetro era un regreso a mis propios fantasmas. Cuando vi la mansión a lo lejos, sentí un escalofrío. Parecía más grande, más vieja, más triste. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la verja oxidada chirriaba con el viento. Nadie respondió cuando toqué la puerta. El silencio me recibió como un viejo amigo. Todo estaba igual y al mismo tiempo distinto. El olor a madera y humedad me trajo recuerdos tan nítidos que por un momento creí oír su voz. «Cántala otra vez». Mis pasos resonaban en los pasillos. El piano seguía ahí, cubierto con una sábana blanca. El polvo se levantó como una nube de memoria. Y busqué la llave, como decía la carta. La encontré debajo de la tapa del instrumento, atada con un lazo rojo. La sostuve en mi mano y caminé hacia el ala este. El aire se volvió más frío, como si el tiempo se detuviera. Esa puerta, la misma que había visto aquella noche de tormenta, la misma que él me prohibió abrir. Metí la llave. El metal giró con un sonido sordo y la puerta se abrió. El olor a humedad me golpeó. Adentro había una habitación pequeña, con una cuna vacía, un retrato a medio terminar y una caja de madera sobre una mesa. Me acerqué temblando. Dentro de la caja había papeles, fotografías y una carta más. La abrí. Si estás leyendo esto, Amelia, ya sabrás quién eres. Pero hay algo que no sabes. Isadora no murió por mí. Ella supo de tu existencia. Fue ella quien quiso buscarte. Salió aquella noche para encontrarte, pero nunca regresó. He cargado con esa culpa toda mi vida. Ahora la verdad es tuya. Mis piernas cedieron. Caí al suelo con la carta en las manos. El llanto salió sin permiso. Era como si todas las piezas del rompecabezas encajaran de golpe. No fui su pecado, fui su castigo. Fui la vida que la muerte de Isadora había dejado inconclusa. Y aún así, lo amé. Lo amaba más que nunca. Salí al jardín al amanecer. El sol caía sobre los árboles viejos y el viento jugaba con mi cabello. En ese instante supe que el amor no se mide por lo correcto, sino por lo que sobrevive después del dolor. Cerré los ojos y juré en silencio que algún día regresaría al piano para cantar esa canción, la misma que mi abuela me enseñó, la misma que su madre cantaba, porque, al final, esa melodía era lo único que realmente nos unía. No la sangre, no el pecado, solo el eco de un amor que se negó a morir. Después de abrir aquella puerta, de leer la verdad escrita con la tinta del pasado, algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo algo se liberó. Pasé la noche entera en esa habitación, rodeada de papeles, de retratos viejos, de fantasmas que ya no tenían rostro, pero seguían hablando desde las sombras. La casa, silenciosa, parecía escucharme respirar, y en cada rincón sentía su ausencia como una presencia viva. Era como si la mansión misma me observara con compasión, como si supiera que el amor que habitó entre sus muros aún no había dicho su última palabra. Cuando el amanecer pintó el cielo de gris y oro, salí al jardín. El viento olía a invierno, a despedida. Sabía que no podía quedarme ahí. Sabía que tenía que encontrarlo, no para revivir lo imposible, sino para cerrar el círculo, para mirarlo una última vez y decirle que ya no había culpa, solo amor. Un amor distinto, más sereno, hecho de comprensión, de perdón y de memoria. Busqué durante semanas. Pregunté en los pueblos cercanos, en las estaciones de tren, en los hoteles donde solía hospedarse. Nadie sabía nada con certeza, solo rumores. Que el señor Cardán había sido visto en la costa, que vivía solo en una casa frente al mar.
que apenas hablaba con la gente, que pasaba los días tocando el piano y mirando el horizonte como si esperara algo que nunca llegaba. Tomé un tren hacia el sur. El paisaje se fue tiñendo de melancolía. Montañas, ríos, campos secos, pueblos donde el tiempo parecía dormido. Llevaba conmigo solo una maleta, la carta que él me escribió y la llave oxidada que había encontrado en el piano. No sabía qué le diría si lo encontraba. Tal vez nada. Tal vez solo lo miraría. Porque hay cosas que se dicen mejor con los ojos que con las palabras. El tren se detuvo en una pequeña estación junto al mar. El aire olía a sal y a nostalgia. El sonido de las olas me recordó su voz. Profunda, constante, imposible de olvidar. Pregunté por él. Un viejo pescador me miró y asintió. Sí, el hombre de la colina. Vive allá arriba, en la Casa Blanca. Nadie sube. Dicen que no quiere visitas. Pero yo subí. El camino era empinado, cubierto de piedras y viento. Cada paso era una batalla entre el miedo y la esperanza. Y cuando por fin llegué, la vi. Una casa solitaria de paredes claras, con las ventanas abiertas al océano. Desde dentro se escuchaba una melodía, un piano. Mi corazón se detuvo. Esa era nuestra canción, la misma que canté aquella tarde en el jardín, cuando todo comenzó. Toqué la puerta. Una vez, dos. No respondió, pero la música se detuvo. Y luego, una voz. Pasa. Era él. Más ronca, más suave, más humana. Entré despacio. La sala estaba llena de luz. El mar se veía a través de las ventanas y el viento movía las cortinas como si respiraran. Él estaba sentado frente al piano, de espaldas a mí. Tenía el cabello canoso, la barba crecida y las manos, las mismas manos que un día me tocaron con miedo, se movían con lentitud sobre las teclas. Cuando giró y me vio, sus ojos se abrieron con asombro, como si el pasado hubiera regresado en forma de suspiro. Amelia. Su voz fue apenas un hilo, una plegaria rota. Te busqué, dije. Tenía que verte. Él se levantó, tambaleante. No era el hombre fuerte que recordaba. Era más frágil, más real. Y en esa fragilidad encontré algo que me rompió el alma. Leí tu carta, continué. Y también la otra, la de Isadora. Ya sé toda la verdad. Su rostro se contrajo. Quiso hablar, pero lo interrumpí. No vine a reprocharte nada. Vine a decirte que te perdono. Por lo que pasó, por lo que fuimos, por lo que no pudimos ser. Una lágrima corrió por su mejilla. Era la primera vez que lo veía llorar sin vergüenza. No merezco tu perdón, susurró. No vine a dártelo porque lo merezcas, respondí, sino porque ya no quiero seguir viviendo con el peso del rencor. Nos quedamos frente al mar, mirándonos en silencio. El viento movía su camisa y la brisa salada traía olor a despedida. He pensado mucho en ti, dijo después. Cada nota que toco es tu nombre. Cada amanecer te trae. Cada noche me roba lo que fuimos. Y aún así, sigues aquí, solo. Porque esta soledad fue mi elección. Porque aprendí que hay amores que no se pueden tener, solo honrar. Cerré los ojos. El sonido del mar parecía latir dentro de mí. Y sin pensarlo, di un paso adelante. Lo abracé. Sentí su cuerpo temblar, sus manos apretarse contra mi espalda, su respiración quebrarse. Era un abrazo distinto. No había deseo, no había fuego. Solo amor puro, de ese que duele y sana al mismo tiempo. ¿Te quedas?, preguntó con voz baja. Solo vine a cerrar el ciclo. Él asintió. Y con un gesto lento, tomó mi mano y la llevó hasta el piano. Toca conmigo una última vez, pidió. Nos sentamos uno junto al otro. Sus dedos tocaron las primeras notas, y los míos lo siguieron. La melodía fluyó como un río cansado, mezclando el pasado y el presente, la culpa y el amor, la herida y la redención. Cuando la canción terminó, él me miró con esa calma que solo tienen los que ya aceptaron el final. Ahora sí puedo descansar, dijo. Gracias por volver, Amelia. Supe entonces que esa era la última vez que lo vería. No lo dije, no lloré. Solo le sonreí con el alma. Salí de la casa sin mirar atrás. El mar rugía y el cielo se tiñó de un naranja triste. Cada paso que daba me alejaba de él, pero no de lo que habíamos sido. Esa noche dormí frente al océano, escuchando el rumor de las olas y el eco de su piano. Y en medio del sueño, creí oír su voz otra vez, susurrando lo que ya sabía desde el principio. A veces el amor no llega para quedarse.
sino para enseñarnos a sentir. A la mañana siguiente, volví al pueblo. La vida me esperaba, el dolor también, pero por primera vez en mucho tiempo ya no sentía culpa, solo gratitud, porque entendí que hay amores que no nacen para poseerse, sino para transformarte. Y aunque el nuestro fue una herida, también fue mi salvación. El día después de verlo fue distinto. No sé explicarlo, pero algo en el aire cambió, como si el mar respirara más lento, como si el tiempo me diera permiso para entender lo que no había querido aceptar. Caminé por las calles del puerto sin rumbo, mirando a la gente reír, vender pescado, llamar a los niños. Todo parecía tan simple, tan vivo, y yo tan ajena a todo eso. Era como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi alma seguía sentada frente a ese piano, mirando sus manos tocar las últimas notas de nuestra historia. Pasaron los días. Cada mañana el viento traía el mismo rumor del océano, y cada noche soñaba con su voz. A veces lo veía sonreír, otras lo escuchaba decir mi nombre, como si me llamara desde algún lugar donde ya no hay dolor. Hasta que una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, una carta llegó a la pensión donde me hospedaba. Era del viejo pescador que me había hablado de él. Sus manos temblaban al entregármela. Llegó del acantilado, dijo con voz baja. La encontraron en su casa. El sobre era gris, con mi nombre escrito en su caligrafía. Lo abrí despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Amelia, si lees esto ya no estaré ahí. No busques tristeza en mis palabras. Lo que hice, lo hice en paz. El mar me llamó y decidí irme con él, porque fue el único lugar donde el silencio no dolía. No temas, no sufras. No me despido. Solo me adelanto, y si algún día el viento del norte te acaricia el rostro, será mi forma de decirte que sigo aquí, sin culpa, sin miedo, amándote como se ama lo eterno, sin poseerlo. Mis manos se soltaron. La carta cayó al suelo. Me quedé quieta, mirando el horizonte, intentando entender que el hombre que había cambiado mi vida ahora pertenecía al mar. Salí corriendo hacia la colina. El cielo estaba cubierto de nubes grises. El aire olía a tormenta y a despedida. Cuando llegué a la casa, la puerta estaba abierta, las cortinas se movían con el viento, y el piano sonaba solo. Sí, las teclas se movían con el aire, como si el mar tocara en su nombre. Una melodía suave, lenta, la misma de aquella tarde en el jardín. Me acerqué y apoyé las manos sobre el instrumento. El frío del metal se mezcló con el calor de mis lágrimas. No te fuiste, susurré. Solo cambiaste de forma. El mar rugió detrás de mí, y en ese instante lo sentí, no con los ojos, sino con el alma. Él estaba ahí, en el viento, en el sonido de las olas, en cada rincón de esa casa que ahora era su templo. Me arrodillé frente al piano y recité una oración, no para pedirle a Dios, sino para agradecer, porque entendí que el amor no necesita cuerpos para existir. Basta con el recuerdo, con la huella invisible que deja en el alma. Pasaron los años. Volví al pueblo donde trabajaba antes. Abrí una pequeña escuela de música y enseñaba a los niños a tocar el piano. Les decía que cada nota tiene un corazón y que cuando se toca con amor, esa nota nunca muere. A veces, mientras los pequeños tocaban, el viento movía las ventanas y yo sonreía, porque sabía que era él, jugando con las melodías, acompañándome en silencio, recordándome que los finales no siempre son tristes, solo necesarios. Una tarde, al cerrar la escuela, fui al acantilado, el mismo donde lo había visto por última vez. El mar estaba tranquilo, el cielo dorado, y en el horizonte una luz se reflejaba sobre las olas, como si el sol se despidiera solo para nosotros. Me senté sobre una roca, dejé que la brisa me despeinara, y cerré los ojos. Sentí el viento rozar mi mejilla, como una caricia conocida, y entonces lo oí, su voz, tan clara, tan cerca, que juraría que me hablaba al oído. Ya no llores, Amelia. No fuimos pecado. Fuimos amor en su forma más humana. Imperfecto, doloroso, real. Y eso basta para perdonar, porque era verdad, porque lo había comprendido al fin. El amor no siempre se trata de quedarse, sino de dejar ir. Me levanté, miré el mar una última vez
y dejé que el viento llevara sus cartas, una por una, hasta perderse entre las olas. Cada papel que se alejaba era un pedazo de pasado que encontraba su descanso. Años después, cuando la gente del pueblo hablaba de mí, decían que había una mujer que tocaba el piano como si conversara con un fantasma. Y no se equivocaban, porque cada nota, cada melodía que salía de mis manos, era una conversación con él. A veces lo sentía tan cerca que podía jurar que me sonreía desde algún rincón del tiempo. Y en esas noches tranquilas, cuando la luna se reflejaba sobre el mar, yo le hablaba en silencio, como si aún estuviera ahí. Te amo, Donovan, y no me arrepiento de nada. El viento respondía con un suspiro, el mar golpeaba las rocas, y el piano seguía cantando. Porque hay amores que no mueren, solo aprenden a vivir en las cosas que tocan. Y aunque la gente diga que fue una historia triste, yo sé que no lo fue. Fue una historia de amor, tan real, tan imperfecta, que ni la muerte se atrevió a apagarla. Han pasado años, tantos, que ya no sé cuántos inviernos se llevaron su voz, ni cuántos amaneceres me devolvieron el silencio. El tiempo, ese juez sin rostro, me ha robado la juventud, pero no la memoria. Sigo viviendo cerca del mar, no muy lejos de aquel acantilado, donde su presencia aún se siente cuando sopla el viento del norte. Aquí abrí mi escuela, aquí crecieron mis alumnos, aquí, entre música y brisa salada, aprendí que los finales no siempre son despedidas. A veces son comienzos que el alma aún no entiende. Cada mañana, cuando el sol entra por la ventana, el mar brilla con un tono azul intenso, y en ese color reconozco sus ojos. A veces cierro los míos y puedo verlo tal como fue la última vez, sereno, cansado, en paz. El hombre que alguna vez fue mi pecado, ahora es mi calma. He perdido el miedo a hablar de él. Ya no me duele pronunciar su nombre. Lo hago con gratitud, como quien nombra una bendición que llegó disfrazada de tormenta. Donovan no fue solo un hombre en mi vida. Fue el espejo donde descubrí lo que significa amar sin condiciones, entregar sin poseer, sentir sin esperar. Y aunque el mundo nunca entendería lo nuestro, yo sí lo entendí. Porque no hay vergüenza en amar con el alma limpia. La vergüenza está en vivir sin haber amado jamás. A veces, los más grandes amores son imposibles, porque el destino teme que si se quedan, nos hagan olvidar quiénes somos. Y él me enseñó a recordarme incluso en el dolor. Hoy mis manos tiemblan menos cuando toco el piano. El sonido ya no me duele, me acompaña. En cada nota hay un susurro suyo. En cada silencio, una caricia que no se apaga. Los niños ríen cuando tocan mal las melodías, y yo los miro con ternura, porque ellos no lo saben. Pero están tocando la misma canción que él, y yo tocamos aquella última tarde. Una vez al año, cuando el viento del mar cambia de dirección, y el aire huele a lluvia, subo al acantilado, llevo flores blancas y una vela. Las dejo sobre las rocas, y me quedo en silencio, esperando a que el viento sople lo suficiente para apagar la llama. Y siempre lo hace, siempre, como si él aún jugara conmigo desde el otro lado, como si su alma no quisiera dejarme sola en este mundo que a veces pesa tanto. Ese instante, cuando la llama muere y el viento canta, sé que no hay muerte, solo transformación. Él no se fue, se volvió música, se volvió aire. Se volvió esa parte de mí que ya no sufre. Hace unos días encontré entre mis cosas la primera carta que me escribió. El papel está amarillento, las palabras casi borradas, pero su esencia sigue ahí. Si algún día me perdonas, no lo hagas por lo que fui, sino por lo que quise ser cuando te miraba. Lo leí en voz alta, y mi voz ya no tembló. Porque lo perdoné, porque me perdoné a mí también. Sí, yo también me debía perdón por haberlo amado con miedo, por haber huido, por haber creído que el amor debía ser correcto para ser verdadero. Ahora sé que el amor no tiene leyes, no pide permiso. Llega como un incendio, y aunque lo apagues, el olor del humo se queda en la piel para siempre. Donovan fue ese incendio, y yo fui la casa que ardió con él. Hoy, mientras escribo estas líneas, escucho la lluvia caer sobre el tejado. El mar ruge a lo lejos, y el viento se cuela por la ventana, trayendo un susurro que reconozco sin dudar. ¡Amelia! Porque sé que no estoy sola. Nunca lo estuve.
Él vive en cada canción que enseño, en cada nota que vibra bajo mis dedos, en cada niño que me mira con ojos curiosos y pregunta, ¿quién le enseñó a tocar tan bonito, maestra? Y yo siempre respondo lo mismo, con una sonrisa triste y dulce. Un hombre que me enseñó que el amor no se toca con las manos, sino con el alma. El atardecer cubre el cielo de un naranja suave. Cierro el cuaderno. El viento entra, apaga la vela y me deja en penumbra. Pero no hay miedo, solo paz. Porque entiendo al fin que los grandes amores no se pierden, solo cambian de forma. Donovan se volvió viento, yo me volví melodía. Y cuando el viento toca una canción, sé que aún bailamos juntos, invisibles, eternos, más allá de todo lo humano, más allá del espejo donde comenzó nuestra historia. A veces el amor no llega para quedarse, llega para enseñarnos a sentir. Y si alguna vez alguien me pregunta si volvería a vivirlo todo, aunque terminara igual, yo diré que sí, porque el dolor pasa, pero lo que uno siente de verdad, eso nunca muere. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar.